Nuestra vida era feliz. Mi esposo y yo éramos una pareja joven que compartía la misma profesión y los mismos ideales. Nuestro amor era profundo y genuino, él me amaba y yo lo amaba con toda mi alma. ¿Qué más podíamos pedirle a la vida? Desde que nos conocimos, supimos que estábamos destinados a estar juntos. Nuestra conexión era única, y juntos éramos más fuertes. Ambos trabajábamos como maestros, y esa pasión compartida por educar y ayudar a los demás nos unía aún más. Teníamos sueños y planes bien definidos para nuestro futuro. Uno de nuestros mayores anhelos era comprar nuestra propia casa, un lugar donde pudiéramos construir nuestro hogar y formar una familia. Queríamos tener 1 o 2 hijos, y estábamos emocionados por la idea de ver crecer a nuestros pequeños en un ambiente lleno de amor y cuidado. Todo cambió cuando mi esposo empezó a despertarse en las noches, con su respiración entrecortada, diciendo que alguien se le subía en el pecho mientras dormía. Él intentaba gritar y yo no lo escuchaba, esto le ocurrió unas 3 veces. Después de estos sucesos, él cambió. Quería irse lejos a otra ciudad, en ocasiones decía que conmigo, en otras quería irse solo, no era el mismo, era un hombre completamente diferente. No comía bien, no dormía y llegaba tarde a casa. Una mañana, lo devolvieron de su trabajo porque no lo veían bien. En el mismo instante que él tocó la puerta, la casa se llenó de unas moscas negras, de esas que nos parecen muy desagradables, pero no era unas pocas, era por centenares. Desde aquel día, cada que mi esposo llegaba a casa, ésta se llenaba de esos desagradables animales. Una tarde, cuando él aún no llegaba, yo pensaba en que le haría de comer, también en cuanto lo quería a pesar del cambio que se había generado en él. Estando en esas, llevé mi mano al cabello y vi caer una pequeña lagartija, me asusté ya que en casa nunca se había visto una. La tiré lejos y grité como loca. En el susto y las ganas de correr, tiré la almohada lejos y pude ver que debajo de esta había un centenar de estos pequeños animales. Cuando mi esposo llegó, no le prestó mucha importancia a lo que había sucedido. Atrapó a las lagartijas y sacó todos estos animales al jardín. Pasaron los días, y mi esposo seguía con su comportamiento extraño. Un día, después de una tensa discusión, tomó una decisión que me dejó sin aliento, se iba de la casa, rompiendo nuestro matrimonio y el idilio de amor que habíamos construido juntos. Me sentía confundida y devastada, incapaz de comprender qué había sucedido para que él llegara a esta conclusión. Intenté hablar con él, rogarle una explicación, pero parecía estar decidido a mantener sus razones en silencio. Su mirada reflejaba una mezcla de dolor y determinación, y mis súplicas caían en oídos sordos. Se marchó dejándome con el corazón roto y una montaña de interrogantes sin resolver. La noticia me golpeó como un huracán inesperado. Mi esposo, aquel hombre con el que compartí tantos momentos felices y sueños compartidos, se comportaba de manera extraña últimamente. Su actitud distante y sus palabras evasivas me preocupaban, pero nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Una tía, por parte de mi madre, después que le conté lo de mi separación y los extraños sucesos, me aseguró que esto era brujería. Me aconsejó visitar un amigo de la familia, él entendía de estas cosas y me podía ayudar. Así lo hice y efectivamente, me corroboró las sospechas de mi tía. Mi esposo tenía otra mujer, y ésta le había hecho brujería para que me dejara de amar y además solo viera por los ojos de ella. El Señor me dijo que nada podía hacer para que él volviera, ya que el embrujo estaba bastante avanzado y era algo muy fuerte. Si intentaba que él volviera a ser el que era antes, podría morir. Me aconsejó hacer unos riegos con unas bolsas de plantas secas, como en polvo. Debía regar la casa con agua con estas plantas disueltas en ella, y debía hacerlo de adentro hacia afuera terminando en la puerta principal. Debía hacer un recorrido por toda la casa, y a medida que la regaba, debía ir recitando esta frase:
por orden de Dios Todopoderoso que entre el bien y salga el mal. Así lo hice, mientras fui a la cocina no pasó nada, pero al entrar a mi habitación y empezar el riego, las piernas empezaron a dolerme. Era un dolor tan fuerte, que me hacía parar a cada momento. Así terminé con la habitación matrimonial. Cuando llegué al estudio de mi ex esposo y empecé el riego, el dolor era tan intenso que terminé de regar la casa de rodillas. No era capaz de caminar y me hacía falta la respiración. Cuando había terminado, debí esperar casi una hora para reponerme. Al día siguiente, fui y le conté al hombre lo sucedido al hacer el riego. Me dijo: la brujería es fuerte, no solo querían a tu esposo, sino acabar con tu vida. Busca en cada rincón de la casa a ver si hay algún objeto extraño. Así lo hicimos mi madre, mi tía y yo. Entonces fue mi tía quien se dio cuenta de una bolsa que estaba entre las rendijas del lavadero. Estaba llena de una tierra negra y unos pequeños huesos. La cogimos con guantes como el hombre nos aconsejó si hallábamos algo extraño. Se lo llevamos y él dijo que efectivamente era tierra y huesos de cementerio, confirmando que buscaban mi muerte. Él se quedó con esas cosas y dijo que las quemaría. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me encontré con una escena que me tomó por sorpresa. Mi ex esposo estaba ahí, junto a una mujer que reconocí como su compañera de trabajo. Aunque nunca habíamos sido amigas cercanas, la había visto en algunas ocasiones cuando lo visitaba en su oficina. Al verlos juntos, mi corazón dio un vuelco. Era un momento agridulce, una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, me invadió una sensación de tristeza al recordar lo que una vez tuvimos y ya no estaba. Por otro lado, sentí una extraña preocupación al ver en lo que se había convertido mi ex esposo. Él caminaba detrás de ella, pero su presencia parecía vacía, como si fuera un autómata sin emociones. Sus pasos eran mecánicos, como los de un zombi sacado de una película de terror. No había brillo en sus ojos ni gestos en su rostro que demostraran que estaba realmente presente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro no mostró ninguna señal de reconocimiento. No había sentimientos en esos ojos que alguna vez brillaron al mirarme. Fue como si hubiera olvidado por completo nuestra historia compartida, como si cada recuerdo hubiera sido borrado de su mente. Ella me miró, pero lo que vi en sus ojos fue odio y desprecio. 3 meses después de aquel encuentro lleno de frialdad, supe que una extraña enfermedad había consumido a mi ex esposo sin piedad, dejándolo sin energías y sin esperanzas de recuperación. Aquel hombre que una vez fue mi compañero de vida ahora era solo un recuerdo. La noticia me tomó por sorpresa y me dejó sin palabras. Aunque nuestro matrimonio había llegado a su fin, su partida me afectó profundamente. A pesar de todo, seguía siendo parte de mi pasado, de mi historia y de los momentos compartidos. La enfermedad había sido implacable, llevándolo lentamente hacia un destino inevitable. Su cuerpo quedó reducido a huesos, y la vitalidad que alguna vez lo caracterizó se había extinguido. No pude evitar pensar en la brujería que la mujer que estaba a su lado en sus últimos momentos le había hecho. Hace ya algunos años desde que mi camino se separó de aquel ex esposo que una vez fue parte de mi vida. Aquel encuentro frío y distante quedó atrás, convirtiéndose en un recuerdo borroso que se ha desvanecido con el tiempo. Desde entonces, he seguido adelante, aprendiendo a sanar mi corazón y a encontrarme a mí misma. A pesar de todo, no puedo negar que el amor sigue siendo un anhelo en mi vida. Aunque no siento temor ni desesperación, reconozco que aún no ha llegado el indicado. He aprendido a disfrutar de mi compañía, a cultivar mis propios intereses y a ser una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Si te gustan estas historias, te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos y apoyar este proyecto. Relato escrito y adaptado por Siniestro para Relatos de Terror.